Muy buenos días todos Buenos días. desde Comox. Hoy es un día de lluvia. Hoy es un día de esos que uno día no quiere gris. salir de la cama, ¿vieron? Ya. No quiere ni asomar la nariz a la ventana. Ya, fue difícil levantarse esta mañana, pero Sí. teníamos que hacer el checkout de esta casa a las 10 de la mañana, así que ya Sí. preparamos todo, estamos saliendo a tiempo. 10 menos cuarto, salimos ya para Nanaimo. Sí, Ya. Y de ahí nos vamos a ir a Victoria, que es la destinación final. final, sí. Victoria, la capital, ciudad capital de la provincia. Ujú. Ujú. Y bueno, sí, hoy no sé si vamos a poder pasear mucho a pie porque está cayendo bastante agua y hay un viento de esos que lo levantan a uno. Va a ser un día más que nada de manejo, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer, vamos a probar un postre típico de la ciudad de Nanaimo. Se llama Nanaimo Bar o la Barra Nanaimo. Y hemos encontrado unos cuantos restaurantes que tienen distintas variaciones del postre, algunos con dulce de leche. Esa va a estar buena con Así dulce que de leche. esa va a ser una linda parada en Nanaimo. Pero sí, Ya. tenemos que manejar creo que 3 horas y media para llegar a Victoria. Así que vamos saliendo, vamos a hacer buen tiempo y los llevamos. Vamos a ir despacito nomás, con tranquilidad, porque hemos visto varios accidentes ya en la ruta. Aquí con el tema de la lluvia, cuando uno va a una velocidad un poquito demasiado fuerte y está lloviendo, y entonces los neumáticos pierden contacto con el asfalto. Se hace una película minúscula de agua entre el neumático y el asfalto y se pierde el control. Y ya vimos un par de... Ya, así que vamos a ir con cuidado, Sí. manejando despacito. Y bueno, vamos a salir ya entonces. Vamos, lo llevamos, vamos. Ok, primera parada oficial del día, Arbutus Grove Provincial Park. Es un parque provincial donde supuestamente podemos ver arrayanes, los árboles que vimos en nuestro último viaje por Patagonia. Pero Google Maps nos tiene medios perdidos y justo llegamos acá y había un grupo de turistas alemanes que también andan buscando los árboles. Aquí creo que tenemos 2, Sí. así que vamos a seguir caminando por el bosque a ver qué encontramos. Bueno, encontramos algunos árboles, los que estábamos buscando, pero parecen ser otra variedad de arrayán. No es el mismo que nosotros habíamos visitado en Patagonia. No, es una especie parecida, pero no Ya. es el mismo. Es diferente. Ya, y también no hay un sendero por el bosque, así que es medio difícil entrar para ir a sacarles fotos. Nos metimos en propiedad privada, me parece, ¿no? Parece que sí, ya. Esta parece una casa privada ahí, ¿no? Ya. Pero también Así que- encontramos moras. Mira qué lindas zarzamora. Así que yo me estoy comiendo algunas, están listas. A los osos negros que viven en esta zona les encantan las moras. Los hemos visto Significa que acá comiendo. debe haber varios Debe haber. osos en esta zona, porque comen mucho de esto. Esta es una planta que yo la conozco muy bien, porque allá en Córdoba, donde tenemos la propiedad, en las Sierras Grandes, hemos estado batallando esta planta por 70 años y no le ganamos. Llena de espinas, tiene una fruta fantástica para hacer mermeladas, pero avanza y coloniza a una velocidad que si uno no le está encima constantemente, se traga las propiedades. Y aquí se puede ver cómo han subido al árbol. Es una trepadora. Y no solo eso, sale la guía a los 2 metros en tierra, hace una raíz y larga 4 o 5 guías nuevas que a los 2 metros en tierra nacen raíz y sucesivamente. O sea que es un muro, es una muralla de espinas impenetrable. La vengo a encontrar aquí en la isla de Vancouver. Nunca me imaginé que tendrían el mismo problema por este lugar, ¿no? Así que bueno, vamos a comer algo. Vamos a comer algo antes de que aparezca el oso. Se están Y comiendo nos morfe a nosotros, ¿vieron?
Bueno, hemos llegado a la ciudad de Nanaimo y eso significa que tenemos que comer una barra de Nanaimo. Este es un postre típico canadiense y es un postre que no hay que hornearlo. Y bueno, el Nanaimo tiene 3 capas. La parte de abajo suele ser chocolate y coco rallado. En el medio tienen como una crema pastelera. Pastelera. Esta está mezclada con dulce de leche. Yeah. Y encima suele tener otra capa de chocolate, de ganache. Yeah. Sí. Pero hemos parado en un lugar donde lo hacen un poquito distinto. Así que abajo, en vez de tener coco, le han puesto pretzels. Y a la crema esta le han agregado dulce de leche. Por eso vinimos a este lugar, porque le ponen dulce de leche, un ingrediente argentino. Y encima, esto es bien canadiense, le han puesto bacon frito. Panceta canadiense. Panceta. En un dulce. Hasta el dulce de leche íbamos bien, pero con el bacon me parece que la agarcaron bien. ¿Qué quieren que le diga? No sé, la voy a probar ahora, a ver. ¿Qué tal? Es bien dulce, bien azucarado. Muchachos, denme un alfajor, ¿no? Déjense de joder con esto. ¿No está mejor un alfajor? A mí me gusta la crema del medio. Está bien buena. Está súper dulce. Sí. Okay. Y debe tener 1.000.000 de calorías por lo menos. Así que después de morfarse esta barrita así, hay que salir a caminar 15 kilómetros mínimo, ¿vieron? O no comer 3 días. Porque se siente la potencia del dulce acá, ¿eh? Y también tengo que mencionar, tiene un poquito de sal marina encima, así que se lo siente saladito. Salado. Ya, una combinación interesante, ¿no? Es Dulce una y mezcla salado. de dulce, salado, panceta, dulce de leche. Lo único que le faltó tirarle acá arriba es maple, ¿no? Sirup de maple, sirup de arce. Porque después le largaron con todo los canacas, ¿vieron? Son estos inventos que... Nanaimo bars. Y a esta barra Nanaimo la compramos en un lugar que se llama Smokin' George's. Sí. Y después vamos a ir a otro lugar que se llama Red's Bakery. Ahí se puede conseguir la barra clásica y también otras invenciones medio contemporáneas con otros ingredientes que, no sé, es un experimento. Hasta ahí Creo que llegué. hasta ahí llegó mi papá. 2 bocaditos y fue suficiente. Hasta ahí llegué. Tal vez más tarde me la termino. Pero sí. Una suficiente para 3 personas. Sí, Es muy dulce. es tan dulce que se puede compartir una. No tendríamos que haber comprado Es muy, tantas. muy dulce. Y no está fea, pero no es para todos los gustos tampoco, ¿vieron? Como ya les digo, es un mejunje de esos, ¿vieron? Que le metieron de todo ahí adentro. Y se deja comer, ¿no es cierto? No, es un postre diferente, pero si yo la tuviese que comprar, tal vez no la compro. La encuentro demasiado dulce, ¿no? Yo creo que la clásica es más rica. A mí me gusta el coco rallado. Y esta tiene los pretzels, así que, bueno, vamos a buscar más barras. Vamos a ver si Más encontramos otra. barras. Ok, Samuel, ¿dónde hemos parado? Está palo de hockey. El palo de hockey. ¡Grande! El más grande del mundo. Sí. Y mi papá te va a ayudar a hablar sobre esto un poco, esta atracción. Sí, estamos en un Cuéntanos. pueblito que se llama, ¿cómo se llama el pueblo? Duncan. Duncan. Y acá tienen como, digamos, como atracción es un pueblo bien chiquitito, el palo de hockey para jugar hockey sobre hielo, ¿vieron? Ya, Supuestamente es el palo más grande del mundo. más grande del mundo. Ahí lo para que lo tienen puedan ver. iluminado y tienen también el puck, El puck. que ya. es digamos, la pelotita con la que se juega al hockey, ¿no? Sí. Y cuando era joven aquí venía también a jugar algunas veces los partidos de hockey. Ya. Ok. Y en realidad el deporte nacional de Canadá es lacrosse, pero yo Lacrosse. diría que hockey es Sí. aún más popular que lacrosse. Sí, Sí, el sí. hockey acá es Como fútbol en el Argentina. fútbol en la Argentina o en Sí. Sudamérica. Sí. Así que bueno, este es el palo de hockey y sí, hoy en día está todo más civilizado, pero cuando yo llegué aquí a Canadá, los jugadores de hockey no usaban protectores para los dientes. Sí. Y tenían todos los dientes adelante, le faltaban a todo, e inclusive a muchos chicos jóvenes, porque cuando le pegan a esa cosita sobre el hielo,
eso alcanza velocidades de 150, 180 kilómetros por hora. Y es una goma dura, bien dura. O sea que si a uno le pega acá, le vuela los dientes. Y en esa época no se usaba ningún tipo de protector y los arqueros, los goalies, después de cada partido tenían fracturas de mandíbula, de cabeza, de ojo, los cosían y seguían jugando. Eran salvajes estos canadienses en aquella época, ¿vieron? Después salieron ya con los protectores para la cara, las máscaras para los arqueros, y todos los jugadores también tienen visores de plástico y llevan un protector para los dientes. Hoy en día ya nadie... Y aparte las peleas. Cada partido de hockey se agarraban una gresca, unas peleas, se daban todos contra todos, ¿vieron? Con una mano se sujetaban, porque con los patines no se puede pelear con las dos manos. Entonces con una mano se tienen que sujetar el uno al otro, y con la mano libre, y de vuelta. El que aguanta más y queda parado es el que gana, ¿vieron? ¿Ah? Bueno, linda atracción aquí en Duncan, Así eran los días esos. Muy buenas tardes todos. Hemos llegado a la ciudad de Victoria. Llegamos un poquito más temprano de lo que esperábamos porque estaba lloviendo tanto que no pudimos hacer todas las paradas que queríamos hacer. Al principio del día estábamos planeando en parar en algunos parques provinciales y caminar un poco, pero no se pudo. Así que llegamos a Victoria un poquito temprano. Ahora estamos preparando la cena, unas hamburguesas con pimienta, unas papas. Y mientras estuvimos en Nanaimo, también paramos en como una confitería que se llama Red's Bakery y compramos 2 tipos de barras de Nanaimo, ese postre que les mostramos en antes. Así que tenemos 2 distintas variedades para probar después de que comamos la cena. Una con peanut butter, pasta de maní, manteca de maní, y la otra es la receta original. Así que les vamos a mostrar eso. Y sí, continuamos con la cena, la preparación aquí en la cocina. Ahora el postre, tenemos té y café, y por supuesto vamos a probar las barras de Nanaimo. El que tiene el chocolate más oscuro me parece es la receta original, ¿no? Este clásico. El clásico. Entonces tiene una base de chocolate con coco rallado, esa crema pastelera, pero con bastante mantequilla. Yo cuando lo mordí el otro, me parecía que estuviera mordiendo un pan de manteca, ¿vieron? Ya, es mantequilla y azúcar. Manteca pura. ¿Vamos probando? Vamos probando. Que el de la derecha es de peanut butter. De pasta de maní. Así es. A ver, vamos a probarlo una vez más a ver qué dice esto. Bien se siente dulce. el peanut butter. Yo probé la otra, el original. El de manteca de maní tiene bastante gustito a maní molido mezclado con mantequilla. A ver, prueba el otro. ¿Qué tal? Le siento bastante gusto a chocolate oscuro. Es un chocolate amargo encima. Chocolate amargo. El centro se le siente como... Ustedes no sé si se acordarán de la manteca de cacao, mantequilla así, no con el mismo gusto, pero ese tipo de contextura, ¿vieron? Uno cuando lo tiene en la boca, el relleno del centro, el amarillo ese, parece que fuese como un pedazo de mantequilla que se está derritiendo rápido en la boca, ¿no? Mantequilla azucarada. Mantequilla azucarada que se derrite bien rápido en la boca, como que tiene eso. Y bueno, y la base es un poco de coco con una galleta molida, ¿no? Debe ser. No está feo, es un postre, digamos que... Yo lo voy a poner de esta manera, sin criticar, ¿vieron? No es un postre muy hacia el paladar tal vez de los latinos, ¿vieron? Que nos gusta algo un poco más elaborado, con más sabor, más intenso. Esto es uno de estos postres que uno encuentra así en Norteamérica, ¿vieron? Que son bonitos, tienen linda pinta. Se dejan comer, pero yo si tuviese que elegir entre uno de estos y qué sé yo, alguna de esas tortas que uno puede encontrar por allá por América del Sur, o alguna de esas masa fina, o un alfajor, anda, no me digas que un alfajor no le va mejor que esto. Hasta un alfajor de maicena me morfo yo en lugar de comerme uno de estos. Pero es un postre, digamos, ¿no es cierto? O sea que no está feo,
Pero ya les digo, si por ahí alguien llega de turista de América Latina o de algún otro país, digamos, que no están acostumbrados a este tipo de paladar norteamericano, o, cuando hablo de Norteamérica me refiero también a Canadá y Estados Unidos y todo eso, y acá salen con con estos injertos, ¿vieron? Medio raros, y cuando uno los prueba medio como que lo descoloca un poco, porque las había probado una vez nomás, creo. Y son famosísimas aquí en Canadá, la Nanaimo Bar. A mí, ¿Cómo la verdad vemos? que me gustó más... La de maní, ¿no? No, ni siquiera probé la de maní, pero la que probamos esta mañana o en la tarde, no sé en qué momento fue. La que tenía bacon. Y dulce de leche, pero yo le cambiaría los pretzels por el coco rallado. A mí me gusta cuando tiene coco, pero la otra era más elaborada. Esta ¿Te gustó con el bacon? Sí. ¡Anda! Al bacon a mí me gusta en la sartén, ¿vieron? Bien frito con 2 huevos, todo frito ahí. Y ahí sí que me lo como con un gusto, o como cuando le pusimos al pavo adentro en la pechuga. Pero, no sé, ponerle panceta a un dulce medio me parece como que la pifiaron, pero por una milla. Un invento norteamericano. Sí, son esos inventos raros que tienen acá que uno dice, pero ¿a quién se le ocurrió esta? ¿Vieron? Lo como, lo voy a terminar porque no me disgusta. Pero digamos que no sería un postre que yo estaría desesperado por ir a comprarlo, o si lo veo me enloquezco por comérmelo. Por ejemplo, si por ahí estoy paseando por Buenos Aires y veo una torta, una milhoja, ¿vieron? Un pedazo de torta selva negra, o hasta una factura. ¿Eh? No me diga que una factura rellena con dulce de leche no le da la paliza a este, ¿ah? Pim, pam, pum, y le deja los 2 ojos así, ¿viste? A las barras de esta. No sé, es el gusto y el paladar, tal vez con lo que uno se crió. Bueno, vamos a comerlo ahora. ¿Los vamos a comer? Sí, señor, los vamos a comer. Con una linda taza de café para terminar el día. Que nos pegamos una linda manejada hoy. Y mañana vamos a salir a caminar por la ciudad hermosa esta. Los vamos a llevar a unos lugares que espectaculares, van a ver. Y seguimos con nuestra barrita de Nanaimo, nuestra barra de manteca, ¿vieron? Ok, bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Chaucito.